Bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí, ya sean veteranos o recién llegados a esta comunidad. Hoy, como ya vieron en el título, nos adentraremos en un tema que ha estado en la mente de muchos, un tema que ha hecho palpitar corazones o no. Y es que, como el título lo revela, *** ande querem. Rompen silencio. Desmienten rumores de separación ***. Exacto. Vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Andercel y Kerem Bürsin, esta pareja que nos ha robado el aliento, y desentrañar todo lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas. Para los que quizás no estén familiarizados, Andercel y Kerem Bürsin son dos actores turcos con un talento descomunal y una belleza que roba suspiros. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que los rumores de romance comenzaron a brotar como la primavera, y ¡boom! Confirmaron su relación, y el mundo entero literalmente enloqueció. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño, la encarnación del cuento de hadas moderno, y sus fans, incluyéndome a mí, estábamos en el séptimo cielo. Imagínense dos jóvenes talentosos, guapos, exitosos juntos. ¿Qué más se podía pedir? Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus gestos de cariño y complicidad eran tema de conversación, y cada aparición pública se convertía en un evento. Parecían destinados a estar juntos, una pareja predestinada a la felicidad eterna. Pero como en toda historia de amor, la vida real no siempre es un cuento de hadas, ¿verdad? Y en el despiadado mundo del espectáculo, la presión es implacable, constante, asfixiante. Constantemente bajo el escrutinio público, sometidos al juicio de millones de personas, expuestos a la mirada crítica y curiosa de la prensa, la familia, los amigos, rumores, especulaciones, chismes, comentarios malintencionados. Es un cóctel explosivo, una bomba de tiempo lista para detonar en cualquier momento. Y en las últimas semanas, estos rumores de separación han estado circulando como la pólvora, alimentando las redes sociales, los foros de discusión, las páginas de noticias del corazón, y generando un torbellino de especulaciones que nos tenían a todos en vilo. Se hablaba de distanciamiento, de discusiones acaloradas, de crisis enmascaradas, de roces que no podían ser disimulados. Se insinuaba que el amor se había marchitado, que la chispa se había extinguido, y que el final de esta historia, para decepción de muchos, estaba cerca. En fin, de todo lo que la imaginación, la envidia y la sed de chismes de algunos podían crear. Y como buenos detectives de la farándula, como fieles seguidores de esta pareja, ¿qué podíamos hacer sino sumergirnos en la investigación? Y aquí es donde entra nuestro trabajo de detectives de chismes. ¿Qué pasó realmente? ¿Es verdad lo que se decía? ¿Eran más que simples especulaciones infundadas? ¿O eran solo rumores malintencionados, alimentados por la envidia o el deseo de generar polémica? Pues bien, en este vídeo nos sumergimos en el abismo de la información para analizar todas las pistas, repasar los hechos, examinar los detalles y, lo más importante, ver qué dicen Ande y Kerem al respecto. Porque al final, son ellos los que tienen la última palabra, ¿no creen? Pero antes de sumergirnos de lleno en el torbellino de rumores y especulaciones, una pequeña interrupción para ustedes, mis amores. Si son nuevos por aquí, o si todavía no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, llenos de chismes, análisis y opiniones sobre el fascinante mundo del entretenimiento. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que haya contenido nuevo. Y ahora sí. Manos a la obra. Vamos a investigar a fondo. Empecemos por el principio como suelen hacerlo los buenos detectives. ¿De dónde surgieron estos persistentes rumores de separación? Bueno, como suele suceder en estos casos, las redes sociales fueron la mecha que encendió la pólvora. Algunos fans con ojos de halcón y una capacidad de observación digna de un espía, comenzaron a notar ciertos detalles que para ellos eran sospechosos y que sembraron la semilla de la duda. Por ejemplo, comenzaron a percibir una disminución en la frecuencia de las fotos conjuntas en sus cuentas de Instagram, algo que antes era bastante común y que deleitaba a sus seguidores. Las publicaciones juntos, los mensajes de cariño, las fotos románticas, todo parecía haber disminuido considerablemente. Esto, para los más observadores, fue la primera señal de alerta.
Además, hubo una serie de eventos importantes y relevantes a los que no asistieron juntos, alimentando las especulaciones. Eventos de alto perfil, premieres, fiestas glamurosas, eventos benéficos u ocasiones donde, en el pasado, se les había visto radiantes y felices, muestra 2. Su amor al mundo. Ahora, la ausencia de uno de los dos se hacía notar, dejando un vacío que la prensa y los fans se encargaron de llenar con hipótesis y conjeturas. Por ejemplo, se rumoreaba que Ande había asistido sola a una fiesta de cumpleaños de una amiga, mientras que Kerem se encontraba en otro lugar, aparentemente ocupado con proyectos laborales. Este detalle, sumado a otros pequeños indicios, como la falta de interacciones en las redes sociales, alimentó las sospechas y encendió las alarmas entre los seguidores más acérrimos de la pareja. La especulación se propagó como un virus, contagiando a todos aquellos que seguían de cerca la vida de Ande y Kerem. ¿Pero qué más? Otro de los factores que, según algunos, impulsó los rumores de crisis fue la supuesta agenda apretada de ambos. Con sus respectivas carreras en constante ascenso, con proyectos en el horizonte, con compromisos laborales que les mantenían ocupados, era lógico pensar que tenían menos tiempo para estar juntos, para compartir momentos de intimidad, para fortalecer su relación. La distancia, las giras de trabajo, las grabaciones extenuantes. Todo esto pudo haber influido, según algunos analistas y observadores. La apretada agenda de Kerem, que le obligaba a viajar constantemente, y la creciente popularidad de Ande, que la mantenía ocupada con campañas publicitarias y nuevos proyectos, alimentaron la idea de que la pareja, por falta de tiempo y dedicación, se estaba distanciando. La distancia física, la falta de contacto, el estrés laboral, todos estos factores, según algunos, podrían estar erosionando su relación. Las conjeturas y las especulaciones se multiplicaban, creando un ambiente de incertidumbre y preocupación entre los fans de la pareja. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de rumores, donde cada like, cada comentario, cada ausencia se interpretaban como una prueba irrefutable de la crisis que se avecinaba. Pero, ¿qué dijeron los protagonistas? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque finalmente Ande y Kerem decidieron romper el silencio, y lo hicieron de la mejor manera posible, desmintiendo categóricamente los rumores de separación, dejando claro que su amor seguía intacto y que la supuesta crisis no era más que una invención de la prensa sensacionalista y de las mentes ociosas. ¿Cómo lo hicieron? Pues de diferentes maneras, combinando palabras y acciones para demostrar que su relación seguía tan sólida como siempre. Primero a través de sus acciones, demostrando con hechos lo que negaban con palabras. Empezaron a ser vistos juntos nuevamente paseando por las calles, compartiendo momentos románticos y demostrando que a pesar de todo lo que se decía, seguían juntos, felices y enamorados. Por ejemplo, en varias ocasiones fueron fotografiados caminando por las calles de Estambul, tomados de la mano, intercambiando gestos de cariño y complicidad. Estas imágenes, que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, fueron la mejor respuesta a los rumores, demostrando que la llama del amor seguía encendida. Pero lo más importante sin duda fue lo que dijeron. En varias entrevistas, tanto Ande como Kerem se encargaron de dejar claro que su relación seguía viento en popa, que no existía ninguna crisis, que estaban enamorados y que se sentían muy felices juntos. Negaron rotundamente cualquier tipo de problema y aseguraron que estaban viviendo uno de los mejores momentos de sus vidas. Ande, en una de sus entrevistas más recientes, declaró con una sonrisa radiante: "Nosotros estamos muy bien. No entiendo de dónde sacan esas cosas. Estamos muy felices juntos, disfrutando cada momento de nuestra relación y apoyándonos mutuamente en nuestros proyectos". Directa al grano. Sin rodeos, sin ambigüedades, desmintiendo los rumores de manera contundente. Y Kerem, por su parte, no se quedó atrás. También hizo declaraciones similares, asegurando que la relación con Ande era fuerte y que los rumores eran infundados. En sus redes sociales, comenzaron a compartir fotos juntos nuevamente, demostrando que la distancia no había sido un problema y que el amor seguía intacto. Publicaron fotos de sus vacaciones, de sus momentos de ocio, de sus escapadas románticas, dejando claro que su relación era más sólida que nunca. Además, y esto es importante, sus amigos y familiares también salieron en su defensa, desmintiendo los rumores y asegurando que Ande y Kerem estaban más enamorados que nunca. Personas cercanas a la pareja hablaron públicamente, defendiendo su relación y restando importancia a los rumores que circulaban en las redes sociales y en los medios de comunicación. Esto, por supuesto, le dio más credibilidad a sus palabras.
Amigos, familiares, colegas de trabajo, todos aquellos que conocían de cerca a la pareja confirmaron que la relación entre Hande y Kerem era estable, que se apoyaban mutuamente y que estaban viviendo una etapa muy feliz. Sus declaraciones, sumadas a sus acciones, fueron suficientes para desmentir los rumores y tranquilizar a sus fans. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué surgieron estos rumores de separación? Bueno, creo que hay varias explicaciones que podemos analizar. Primero, la especulación constante por parte de los fans y los medios de comunicación. La gente en general siempre está buscando un buen chisme, una historia que genere interés, y la separación de una pareja famosa, por desgracia, es un tema que vende mucho, que genera clics y que atrae a una gran audiencia. El morbo, la curiosidad, el afán de saber más sobre la vida de los famosos, todo esto contribuye a que los rumores se propaguen con rapidez y se conviertan en noticia, aunque no siempre sean ciertos. Los medios de comunicación, en su búsqueda de contenido, a veces no dudan en crear o amplificar rumores para generar interés y atraer lectores. Segundo, la presión constante a la que están sometidos. Estar bajo el escrutinio público, el juicio de millones de personas, la constante búsqueda de la perfección, todo eso es muy difícil de soportar. Cualquier pequeño detalle, cualquier gesto, cualquier ausencia, puede ser malinterpretado y convertirse en un rumor que se extiende como la pólvora. La vida de los famosos es como un pez en una pecera, constantemente observados, analizados, juzgados. La falta de privacidad, la presión mediática, la exposición constante, todo esto puede afectar a las relaciones, generando tensiones y malentendidos que, en ocasiones, se convierten en rumores de separación. Y tercero, la posibilidad de que simplemente haya habido malentendidos. Quizás las agendas apretadas, la distancia temporal, la falta de publicaciones en redes sociales, todo esto pudo haber llevado a interpretaciones erróneas, a conclusiones precipitadas. La falta de información, la especulación, la imaginación desbordada, todo esto puede generar rumores y alimentar la desconfianza. Es posible que Hande y Kerem, en algún momento, hayan estado más ocupados de lo habitual, que hayan tenido que pasar tiempo separados por motivos laborales. Pero eso no significa necesariamente que su relación estuviera en crisis. Simplemente puede que hayan tenido que lidiar con la distancia y la falta de tiempo, como cualquier otra pareja. Pero al final del día, lo importante es que Hande y Kerem han hablado, que han desmentido los rumores, que han demostrado que siguen juntos, que se aman y que están felices. Y eso es lo que realmente importa, ¿no? La felicidad de la pareja, su amor, su complicidad, eso es lo que cuenta, más allá de los rumores y las especulaciones. Y llegamos al final de este vídeo, mis amores. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de los chismes y las noticias del corazón. Hemos repasado los hechos, analizado las pistas y, sobre todo, nos hemos puesto al día con la situación sentimental de Hande Erçel y Kerem Bürsin. En resumen, hemos descubierto que los rumores de separación eran eso, solo rumores. Hande y Kerem han salido al paso y han demostrado que su amor sigue vivo, que están juntos y que son felices. Y eso es lo que nos alegra. Nos alegra ver que el amor triunfa, que las parejas pueden superar los obstáculos y que las historias de cuento de hadas, a veces, sí existen. Quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, entretenido y, sobre todo, informativo. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creían en los rumores? ¿Están contentos de que Hande y Kerem sigan juntos? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y por favor, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta. Ayuda mucho al canal, me motiva a seguir creando contenido y me permite llegar a más personas que comparten mi pasión por el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, compártanlo con sus amigos y familiares. Para que ellos también se pongan al día con el chisme, para que se enteren de las últimas novedades y para que podamos debatir juntos sobre los rumores y las noticias del corazón. Y finalmente, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayudaría muchísimo, porque de esa manera no se perderán ninguno de los próximos vídeos. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos contenidos, para que estén siempre al tanto de las últimas noticias y para que formen parte de esta comunidad que tanto quiero. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más sorpresas. Un beso enorme y hasta la próxima.
Chao, chao.